Estados Unidos. El padre del nacionalismo mexicano. La política norteamericana de prédica y fomento de la leyenda negra de la conquista española de América comenzó como política de Estado en 1822, con la primera visita a México de Joel Roberts Poinsett, 1779-1851, agente especial del gobierno de Estados Unidos. Poinsett, acérrimo anti-español, descendiente de una familia hugonote huida de Francia, fue el principal promotor en México de la leyenda negra y la hispanofobia. En su primera visita a México, sentó las bases para la implantación de la influencia norteamericana sobre las élites mexicanas a fin de desplazar el predominio ejercido sobre ellas por Inglaterra. Simbólicamente, Poinsett hizo colocar en el salón de recepción de su casa, que hacía las veces de embajada informal, un gran retrato del emperador Moctezuma. Era la primera vez en la historia de México que un retrato de Moctezuma, el emperador antropófago, aparecía exhibido en un lugar políticamente relevante. Entre los futuros dirigentes mexicanos profundamente influenciados por Poinsett se encontraban, entre otros, Guadalupe Victoria, 1786-1843, Vicente Guerrero, 1782-1831, Lorenzo de Zavala, 1788-1836, y Manuel Gómez Pedraza, 1789-1851. Todos ellos se reunían por las noches en la casa del embajador norteamericano bajo la atenta mirada de Moctezuma. Uno de los temas que solían tratarse en la residencia de Poinsett era el de la forma de gobierno que debía adoptar México. Recién consumada la independencia, 1821, la sociedad mexicana enfrentó uno de los debates políticos fundamentales de su historia: decidir si el nuevo país debía constituirse en una monarquía o en una república, y, en caso de decantarse por la segunda opción, si debía ser una república unitaria o una república federal. Fue en ese momento cuando Poinsett, intuyendo que la fórmula republicana y federal permitiría una más fácil influencia de Estados Unidos sobre México, se convirtió en el principal promotor de la república y del federalismo, y, con él, todos los dirigentes mexicanos que directa o indirectamente estaban bajo su influencia. Para entender la importancia estratégica de la labor realizada por Poinsett resulta necesario describir brevemente la carrera política de algunos de los líderes mexicanos más relevantes formados en las reuniones que el agente norteamericano organizaba en su residencia. José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, más conocido como Guadalupe Victoria, primer presidente de México, 1824-1829. Anteriormente fue diputado por Durango y miembro del Supremo Poder Ejecutivo. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, miembro del Supremo Poder Ejecutivo entre 1823 y 1824, y ministro de Guerra y Marina en 1828. Ocupó la presidencia de México desde el 1 de abril de 1829 hasta el 17 de diciembre de ese mismo año. Lorenzo de Zavala. En 1824 perteneció al Congreso Constituyente, organismo que posteriormente presidió. Fue gobernador del Estado de México en 1827 y ministro de Hacienda en el gobierno de Vicente Guerrero en 1829. Apoyó al movimiento separatista tejano y fue nombrado diputado del Congreso de la República de Texas y primer vicepresidente de la República de Texas. Sin embargo, lo más relevante es que, para justificar la eliminación de toda la herencia española, escribió, en 2 tomos, la obra titulada Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 a 1830, cuya primera edición, en 1832, corrió a cargo de la imprenta Elliot y Palmer de Nueva York. La obra, que destila un visceral odio a España, fue considerada de inmediato una fuente indiscutible por muchos historiadores y políticos mexicanos. No hay la menor crítica a Estados Unidos, que ya preparaba la independencia de Texas, 1835, y su futura anexión, 1845. ¿Qué es el pueblo español en el día, delante de los pueblos civilizados? Un país de anatema y de maldición. Un país en que no es permitido pensar, ni mucho menos decir lo que se siente. Un país en que los extranjeros no pueden internarse sin temer ser perseguidos por una policía obscura y suspicaz o tal vez insultados por un pueblo supersticioso excitado por los frailes. Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez, que fue presidente de México entre 1832 y 1833.
Ya en su primera estancia en México, Poinsett intentó convencer al gobierno mexicano de la venta a Estados Unidos, por 5 millones de pesos, de los territorios norteños de Texas, Nuevo México, Alta y Baja California, Sonora, incluía parte de Arizona y la Mesilla, Coahuila y Nuevo León, pero tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Francisco de Azcárate, como el emperador Agustín de Iturbide rechazaron la oferta. Poinsett se dio cuenta al instante de que el emperador Iturbide, de orientación hispanista, era uno de los principales impedimentos para el logro de los objetivos de la política exterior norteamericana para México y, desde el principio, trabajó para su derrocamiento intentando influir en el importante grupo de líderes mexicanos que, finalmente, en 1823, hicieron caer a Iturbide. El 19 de octubre de 1824, Poinsett volvió a México como embajador de facto de Estados Unidos. Washington no nombró, oficialmente, a ningún embajador para México hasta 1896, y fue en esta segunda estancia cuando se relacionó con Miguel Ramos Arizpe, 1775-1843, ministro de Justicia de los presidentes Guadalupe Victoria y Manuel Gómez Pedraza. En 1842, Ramos Arizpe fue miembro de la Junta surgida de las bases de Tacubaya y diputado en las Cortes Constituyentes, esto es, la asamblea que debía decidir la forma de gobierno que adoptaría el país. Por su defensa del sistema republicano y federal, que predicaba como el más beneficioso para México y, por supuesto, para Estados Unidos, a Poinsett se le considera el padre del federalismo. Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, y contando con el visto bueno del presidente, Poinsett se propuso negociar un tratado de comercio con Estados Unidos que estableciera el Río Grande como frontera entre los dos países, pero se encontró con la firme e inesperada oposición del ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán y Escalada, 1792-1853. El plan de la compra-venta de Texas, California y Nuevo México quedó definitivamente enterrado, pero, a modo de revancha, el 26 de septiembre de 1825, Poinsett consiguió forzar la renuncia del ministro de Exteriores y, con ella, la muerte irreversible del proyecto de establecer una unión aduanera hispanoamericana, sustentada por Lucas Alamán. Desde entonces, la élite política norteamericana decidió utilizar otros medios para hacerse con el territorio de México. La prédica de Poinsett sentó las bases de un profundo odio a España. Según su versión, el conquistador extremeño Hernán Cortés era la figura más execrable de la historia de América, y la conquista de México, nada más que un baño de sangre movido por la codicia irrefrenable de los conquistadores españoles. Fue tal el dominio informal que ejerció Poinsett sobre el gobierno mexicano que algunas voces se levantaron para criticar la impune actuación del embajador de facto de Estados Unidos, a quien tildaron de sagaz e hipócrita. En respuesta a esas acusaciones, el 1 de enero de 1827, el cínico Poinsett publicó un panfleto titulado Exposición de la conducta política de Estados Unidos para con las nuevas repúblicas de América. El 3 de enero de 1829, Poinsett abandonó México definitivamente. Fue sustituido por Antonio Butler, que continuaría extendiendo la leyenda negra de la conquista española de América y el consecuente fomento del antiespañolismo. En Estados Unidos, Poinsett, que se consideraba un gran defensor de los indios, fue nombrado, en 1837, secretario de guerra, durante la presidencia de Martin Van Buren, puesto que ocupó hasta 1841 y que le permitió mantener la política de eliminación y exterminio total de los indios norteamericanos al oeste del río Mississippi. Fue con él como secretario de guerra cuando se produjo, en 1838, el genocidio del pueblo cherokee del que hablamos en el capítulo anterior. Una vez instalado en su patria, Joel Roberts Poinsett entabló una relación de colaboración con el profesor William Prescott, a fin de orientarlo en los estudios que estaba desarrollando sobre la historia de México. Poinsett proporcionó a Prescott material, información e ideas fuerza para la elaboración de una de sus obras más importantes, La Conquista de México, publicada en 1843, tan solo 5 años antes de que Estados Unidos le arrebatara a México aproximadamente la mitad de su territorio, 2.378.539 kilómetros cuadrados, y que dicho atropello quedara fijado jurídicamente por el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, en el cual los mexicanos deberían buscar el origen de sus desgracias y de su subdesarrollo, y no en la conquista española de México.
El 19 de agosto de ese mismo año, el diario New York Herald anunció que se había descubierto oro en California, hasta hacía pocos días, territorio mexicano, lo que dio origen a la famosa fiebre del oro. El 5 de diciembre, un eufórico James Polk, 11º presidente de Estados Unidos, confirmó ante el Congreso el hallazgo del metal preciado en el pequeñito pueblo californiano de Coloma. Seguramente, aquella noche Joel Roberts Poinsett debió de haber esbozado una sonrisa y brindado con sus amigos por el logro de tan anhelado objetivo, pues Estados Unidos acababa de convertirse en uno de los principales productores de oro del mundo, un oro que les permitiría financiar la construcción del primer ferrocarril transcontinental del país, que se inauguró en 1869 y que dinamizó espectacularmente la industria norteamericana. Los políticos mexicanos, cada 12 de octubre, se lamentan del oro que les robó España, pero ninguno se queja del que les robó Estados Unidos al arrebatarles California por la fuerza. Ningún político mexicano se pregunta qué habría sido de México si California se hubiera mantenido mexicana, lo que habría convertido al país en el principal productor de oro del mundo. Por supuesto, tampoco se quejan del oro negro que les quitó Estados Unidos al despojar a México de Texas. En 1901, apenas 52 años después de que el actual coloso del norte le arrebatara a México el territorio que hoy conforma el estado de Texas, de un pozo en Spindletopille empezó a emanar crudo y desató una fiebre especuladora y de negocios similar a la del oro en California. El hallazgo del ansiado oro negro supuso una auténtica revolución para Estados Unidos y marcó el nacimiento de Exxon y Texaco, las dos compañías petroleras más grandes del mundo. Cada 12 de octubre, periodistas e historiadores mexicanos recuerdan las supuestas matanzas de indios realizadas por Hernán Cortés y sus hombres, pero ninguno osa recordar que los indios de California, desde 1848, fueron víctimas de hambrunas, enfermedades y ataques genocidas sistemáticos. En 1870, de los 150.000 indios que poblaban California en 1845, tan solo quedaban vivos 30.000. Fue Joel Roberts Poinsett, es decir, el gobierno de Estados Unidos, quien sentó las bases de lo que luego sería la historia oficial de México, que con algunos retoques se ha enseñado hasta el día de hoy a todos los niños y niñas mexicanos en las escuelas primarias. Esa falsificación es la versión indiscutida de la historia de México de la que parten casi todos los universitarios para elaborar sus trabajos científicos. Cuando algún día los mexicanos, libres de prejuicios, reescriban su propia historia, Hernán Cortés figurará como el soldado que liberó a los pueblos indígenas del imperialismo antropófago de los aztecas, y Joel Roberts Poinsett aparecerá como el embajador que esclavizó a los mexicanos a través de la subordinación ideológica cultural. Pero no crea usted, estimado lector, que el control de la clase política mexicana por parte de Estados Unidos terminó con la muerte de Poinsett. El geopolítico y catedrático mexicano Alfredo Jalife no se cansa de repetir que el mismo Estados Unidos ha publicado que 3 presidentes, que nunca hubiéramos imaginado, fueron agentes de la CIA: López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. Los 3 fueron fervientes partidarios de la leyenda negra y durante sus respectivos mandatos pusieron el mayor empeño en difundirla y en sembrar en México el odio hacia España. Adolfo López Mateos, 1908-1969, fue presidente de México entre 1958 y 1964 y su pertenencia a la CIA fue descubierta mucho después de su muerte. A finales de 2017 fueron desclasificados más de 2.000 documentos sobre la muerte de Kennedy que revelaron la colaboración de Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964, con Winston Scott, principal operador de la CIA en México. Winston Scott también reclutó para la CIA, el Servicio de Inteligencia norteamericano, a Gustavo Díaz Ordaz, 1911-1979, que ejerció la presidencia de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Por su parte, Luis Echeverría Álvarez, el mandatario más longevo de la historia de México, fue presidente de 1970 a 1976, inició su carrera política a los 22 años como secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada, entonces presidente del Partido de la Revolución Mexicana. Ocupó distintos cargos oficiales, entre ellos el de secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Según una investigación del exagente Philippe Age publicada en 1975, en el libro Inside the Company, CIA Diary, Luis Echeverría, colaboró bajo el nombre clave del Tempo, 8 desde que fungía como secretario de Gobernación en el gabinete de Gustavo Díaz Ordaz, un sexenio antes de ostentar la presidencia.
Lamentablemente, los documentos norteamericanos desclasificados demuestran que los supuestos grandes nacionalistas mexicanos, siempre dispuestos a criticar la obra de España en América, estuvieron al servicio de Estados Unidos. Dicho de otro modo, siempre valientes frente a España, se pusieron invariablemente de rodillas frente a Estados Unidos. Hoy, como ayer, la mayoría de los políticos mexicanos no son más que fieles continuadores de una larga tradición engendrada por los líderes formados ideológicamente por Joel Roberts Poinsett bajo la atenta mirada de Moctezuma, el emperador al que solo le gustaba comer el muslo de las víctimas que los sacerdotes aztecas sacrificaban para apaciguar a sus dioses. Puede decirse sin exagerar que fue el Departamento de Estado de Estados Unidos el que escribió la historia oficial de la conquista española de México, repetida sin cesar por la casi totalidad de los más prestigiosos intelectuales mexicanos, de derecha y de izquierda, hasta el día de hoy. Así como Gran Bretaña fomentó la difusión de las obras de Bartolomé de las Casas y William Robertson, Estados Unidos promocionó veladamente las obras del prestigioso profesor de Harvard William Prescott, 1796-1859, cuyos 3 libros más célebres son Historia de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, 1837, Historia de la Conquista de México, 1843, y La Conquista del Perú, 1847. Por la solidez con que Prescott presentó sus argumentos, aunque sus premisas fuesen falsas, por la calidad de su pluma y porque el contenido de sus obras servía al interés nacional de Estados Unidos, estas fueron traducidas al castellano y publicadas innumerables veces. Para Prescott, los villanos de la película no son los reyes católicos, sino Felipe II, culpable de haber convertido a España en una nación rezagada, cruel, incivilizada, fanática y supersticiosa. En Historia de la Conquista de México se aprecia claramente cómo toda la argumentación de Prescott va dirigida a justificar aquello que él mismo considera injustificable: los sacrificios humanos realizados por los aztecas como una política de Estado. Así, el prestigioso historiador de Harvard llega a afirmar: los sacrificios humanos, por crueles que fuesen, nada tenían de degradantes para las víctimas salvo, agregamos nosotros, que les quitaban la vida sin su consentimiento, sometiéndolos antes a crueles torturas y aún las ennoblecían al consagrarlas a los dioses. Mientras que la Inquisición europea cargaba a sus víctimas de infamia en esta vida y las condenaba a eterna perdición en la futura. Es decir, Prescott hace una comparación perversa que resulta intolerable, para después decirnos sin pudor que era mejor morir en el altar azteca desangrado que descuartizado en el potro español. Sin embargo, no creemos que las víctimas tomaran nota de la diferencia. En las obras de Prescott abrevaron los primeros historiadores mexicanos en el momento de escribir sus respectivas historias de México, historias en las que se denigraba la figura de Hernán Cortés para ensalzar la de Cuauhtémoc. Una excepción fue Lucas Alamán que, entre 1844 y 1849, publicó sus disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, donde postulaba que Hernán Cortés era el padre de la nación. Si Inglaterra utilizó el libro como instrumento para la difusión de la leyenda negra y la hispanofobia, Estados Unidos hizo lo propio sirviéndose, además, del cine. Así, la saga de películas norteamericanas dirigidas a lograr la subordinación cultural de Hispanoamérica comenzó en 1887 con Taking Down the Spanish Flag, arriando la bandera española, considerada la primera película bélica de la historia, en la que se muestra el momento en el que, en el Castillo del Morro, en el puerto de La Habana, es arriada la bandera española para izar la norteamericana. En 1899 se estrenó Raising Old Glory Over Morro Castle, elevando la vieja gloria sobre el Castillo del Morro, película de la cual la revista de Phonoscope afirma lo siguiente: la bandera española es arriada, y hacia arriba flota la bandera de las barras y las estrellas. Se derrumba entonces el símbolo de la tiranía y la opresión que ha gobernado en el Nuevo Mundo durante 400 años. En 1920, los estadounidenses llenaron los cines para ver The Mark of Zorro, la marca del zorro, basada en la novela de Johnston Culley titulada La maldición de Capistrano. Los norteamericanos se divertían viendo cómo el zorro, el justiciero enmascarado, ponía en ridículo al villano capitán español don Juan Ramón, tras lo cual regresaban a sus casas con la certeza de que, antes de pertenecer a Estados Unidos, en la California española reinaban la corrupción y la opresión.
La promoción de la leyenda negra y del fundamentalismo indigenista, piezas centrales de la política de subordinación cultural de Estados Unidos para las repúblicas hispanoamericanas, recibió un nuevo impulso con la creación, en 1940, del Instituto Indigenista Interamericano, del que Estados Unidos y Canadá, junto a México, fueron los principales promotores. Por esas ironías de la historia, dicho instituto instaló su sede en la capital de México, nada menos que en la calle Londres número 64. Obviamente, el Instituto Indigenista se fundó para crear problemas políticos internos en las repúblicas hispanoamericanas, no así en Estados Unidos. También en 1940 se estrenó en Estados Unidos la película de Seahawk, El Halcón del Mar, en la que Felipe II, contemplando un enorme mapamundi, aparece retratado como un tirano fascista que planifica la invasión de Inglaterra. Su estética lúgubre y oscura es una referencia directa a Adolf Hitler, por entonces el principal enemigo de Inglaterra y Estados Unidos. En la década de 1950, The Walt Disney Company produjo la aparentemente inofensiva serie televisiva El Zorro, con la que millones de niños se divirtieron de lo lindo mientras veían la crueldad de las autoridades de la California española y la terrible situación política y económica que sufría el pueblo californiano bajo el yugo español. Impuestos altos para los rancheros e indios explotados como esclavos y arrancados de sus familias. En la serie, como las dos caras de una misma moneda, el comandante Enrique Sánchez Monasterio es el típico militar español autoritario, astuto y cruel que oprime a los ciudadanos y les priva de sus libertades básicas. Por su parte, el sargento Demetrio López García es el típico soldado español haragán e indolente que solo piensa en comer y en beber. Para Hollywood, los españoles solo podían ser astutos, malvados o tontos simpáticos. De una u otra manera, la hispanofobia y la leyenda negra estarán siempre presentes en Hollywood, que civilinamente ha ocultado que Jerónimo, 1829-1909, el gran jefe apache Chiricahua, hablaba español y acostumbraba a llevar consigo un rosario. Y aún así, tomará un nuevo impulso con ocasión del V-centenario del descubriendo de América, en 1992, cuando se estrenaron películas como 1492, La conquista del paraíso, donde se retrata una Castilla sombría, regada de sangre de herejes, que llega a América para sembrar la desolación y la muerte. Son solo unos pocos ejemplos que muestran cómo Estados Unidos, a través del cine y la televisión, recogió, renovó y amplificó a nivel planetario la leyenda negra sobre España, difundida antes con ahínco, a través de los libros y del teatro, por la Casa de Orange, Inglaterra y Francia. Sin embargo, en honor a la verdad, no es posible dejar de reconocer que, siendo Estados Unidos, como le gustaba decir a Raymond Aron, una república imperial, en la que, en muchas de las redacciones de sus diarios y revistas, rige la más absoluta libertad de expresión y en la que en la mayoría de sus mejores universidades suele haber una absoluta libertad de cátedra, al mismo tiempo que se difundía la leyenda negra como política de Estado nacía, tanto en sus periódicos como en las aulas de sus universidades, la refutación de esa misma leyenda negra. La leyenda negra, cuestionada en Estados Unidos. Figuras señeras de ese revisionismo histórico fueron el periodista, explorador e historiador Charles F. Loomis, 1859-1928, y el profesor, soldado y jurista James Brown Scott, 1866-1943, cuyas vidas bien valen una película. Charles Loomis nació en Massachusetts, en 1859, en el seno de una tradicional familia protestante de clase alta, circunstancia que por aquel entonces implicaba una evidente hispanofobia. De joven, marchó a estudiar a Harvard, donde tuvo de compañero al futuro presidente Theodore Roosevelt. Sin embargo, para disgusto de sus padres, abandonó la universidad para comenzar a trabajar como periodista en un pequeño periódico de Cincinnati, Ohio. Pronto descubrió que la vida tradicional y ordenada del este de Estados Unidos le aburría soberanamente, por lo que decidió irse al mítico y lejano oeste. Su idea era caminar desde Cincinnati hasta Los Ángeles, por entonces un pueblo de 12.000 habitantes, y escribir la crónica de su travesía durante el tiempo que le llevara a llegar a su destino, 5.700 kilómetros. En 1884 logró convencer a Los Angeles Times para que financiara su proyecto, que le permitió descubrir la América española que todavía sobrevivía en las ruinas de las iglesias y en la cultura de los mexicanos que aún poblaban el oeste estadounidense. Cuando en 1884 Loomis empezó su viaje hacia California, hacía apenas 8 años que el 7º Regimiento de Caballería, conducido por el legendario coronel Custer, había sido derrotado por los Sioux en la batalla de Little Bighorn.
El gran jefe apache Jerónimo aún no había sido capturado y seguía combatiendo por la libertad de su pueblo en una guerra de guerrillas contra el ejército de Estados Unidos. Charles tenía entonces 25 años y el indio Jerónimo, 55. Para Loomis, como para la mayoría de los norteamericanos, todos los indios eran sucios, salvajes y hostiles por naturaleza y el mejor indio era el indio muerto. Sin embargo, para su sorpresa, Loomis se encontró en Nuevo México y en California con indios limpios, educados y hospitalarios que construían iglesias católicas y que todavía hablaban español. El choque entre la realidad y sus prejuicios le llevó a estudiar la historia de las misiones españolas que, construidas por franciscanos, jesuitas y dominicos, estaban diseminadas a lo largo y ancho de la Norteamérica desde muchos antes de que sus antepasados ingleses llegaran a la costa de Massachusetts en el Mayflower, 1620. Naturalmente, Loomis comenzó a indagar sobre la conquista española del Nuevo Mundo y a compararla con la colonización británica de América del Norte. Fruto de su investigación fue su libro de Spanish Pioneers, que publicó en 1893, donde, con documentos en la mano, desmonta la falsa historia de la conquista española de América. Por su parte, James Brown Scott, hijo de inmigrantes escoceses protestantes, aunque nació en Canadá en 1866, adoptó Estados Unidos como su patria. Fue bachiller en artes en 1890, licenciado en Derecho en 1891, summa cum laude por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho en 1894 por la Universidad de Heidelberg. En 1898, en la apoteosis de su brillante carrera, era decano de la Universidad de Los Ángeles, estalló la guerra de Estados Unidos contra España y, ante la petición de voluntarios que realizó el presidente William McKinley, Scott, que ya tenía 32 años, se alistó como voluntario, sirviendo desde principios de mayo en el 7º Regimiento de Infantería de Marina de California. Así, este profesor protestante, visceral antihispanista, participó en la contienda revólver en mano, si bien, años después, superó sus prejuicios y reivindicó al jesuita Francisco Suárez como fundador de la moderna filosofía del derecho y al dominico Francisco de Vitoria como padre fundador del derecho internacional. Antes de la labor de investigación y difusión realizada por James Brown Scott, la intelectualidad europea había otorgado injustamente ese título al holandés protestante Hugo Grocio, olvidando completamente al español católico. El germen del desapego mexicano hacia España. Como conclusión de este apartado nos parece oportuno recalcar que la leyenda negra engendró en México un nacionalismo enfermo y falso que no ha dejado ver a los mexicanos, hasta el día de hoy, quién fue el causante real de la ruina de México. Una vez impuesta la leyenda negra, primero en las élites mexicanas y después a través del sistema educativo al conjunto de la población, esa versión falsificada de la historia hizo, y hace, que los mexicanos emocionalmente dirigieran su mirada en busca de las causas de la miseria de la mayoría de su población al momento histórico de la conquista española. Ese condicionamiento emocional hace que no reflexionen sobre el hecho de que, en 1810, la Nueva España era, en comparación con Estados Unidos, una verdadera potencia que superaba en territorio, población y riqueza a las antiguas 13 colonias inglesas. Está ausente del pensamiento y del corazón de los mexicanos, lo que significó geopolítica y económicamente para la nación mexicana la pérdida de Texas, California, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y Arizona. La leyenda negra ha servido exactamente para dirigir el resentimiento de México hacia España y para no reflexionar sobre el ladrón y el robo del 50% de su territorio original. Todavía recuerdo una de mis clases en la maestría en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires, a lo que asistían militares venezolanos, brasileños, mexicanos y, por supuesto, argentinos, en la que pregunté a los alumnos: ¿qué habrá sentido el teniente o el coronel mexicano que, para ayudar a las víctimas del huracán Katrina que había arrasado Nueva Orleans, penetró en Texas al mando de un convoy de camiones del ejército mexicano pintados con la bandera de México y que fueron recibidos con víctores y saludados por una multitud que portaba banderas mexicanas? ¿Qué habrá sentido, repetí, ese teniente o ese coronel al entrar con la bandera de México en un territorio que fue mexicano? Para mi sorpresa, un alumno se levantó y me dijo: «Profesor, yo era el oficial que estaba al mando del convoy de camiones que atravesó todo Texas», a lo que ingenuamente pregunté: «¿Y qué sintió usted al entrar en un territorio que había sido suyo? ¿Qué sintió al ver las banderas mexicanas saludándolo? ¿Qué sintió al pasar por los Álamos, al pisar ese pedazo de tierra regada por la sangre de miles de soldados mexicanos?» Mi alumno contestó: «Pues nada, profesor». «¿Cómo que nada?
exclamé entre asombrado e indignado. Mi alumno insistió. Pues nada, profesor, no sentí nada. Los actuales mexicanos son incultos e idiotas respecto a su historia reciente. Amén. La Unión Soviética y la leyenda negra. Gran Bretaña y Estados Unidos no fueron las únicas, ni las últimas, naciones que utilizaron la leyenda negra como herramienta de subordinación ideológico-cultural para imponer su voluntad a otras unidades políticas. A partir de 1929 la Unión Soviética también empleó en Hispanoamérica esta herramienta, dirigida a fomentar un fundamentalismo indigenista que desembocara en la creación de repúblicas indígenas que, provocando la fragmentación de los estados existentes, desestabilizara lo que la URSS consideraba que era el patio trasero de Estados Unidos. En junio de 1929, la primera conferencia comunista latinoamericana, celebrada en Buenos Aires, determinó que en América Latina había que abandonar el espíritu fetichista de las fronteras actuales, pero no para crear una gran patria iberoamericana, sino para posibilitar el establecimiento de nuevas repúblicas de base étnica. En este sentido, esa conferencia ordenaba a los militantes comunistas peruanos que lucharan por la instauración de una república quechua y una república aymara, totalmente independientes, lo que equivalía a proponer la fragmentación territorial del Perú en 3 estados. Además, en febrero del año siguiente, 1930, Eudocio Rabines, antiguo militante de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, convertido al comunismo, llegó clandestinamente a Lima con instrucciones muy precisas para que los militantes comunistas cumplieran lo decidido en Buenos Aires. Similar planteamiento convocó, en 1930, la Conferencia Comunista, también celebrada en Buenos Aires, para la República de Bolivia, ya que se propuso separar ese país nada menos que en 13 estados. Por otra parte, para poder contextualizar la importancia de la posición adoptada por la Unión Soviética frente a la leyenda negra para la difusión del fundamentalismo indigenista, resulta imprescindible dar cuenta de que, a los pocos días de fallecer el filósofo José Carlos Mariátegui, 16 de abril de 1930, llegó a Lima una extensa comunicación de la Internacional Comunista en la que se ampliaba la discusión sostenida en Buenos Aires. Dicha comunicación reconfirmaba las instrucciones conferidas a los militantes comunistas para que trabajaran en pos de la creación de las repúblicas quechua y aymara, y liquidaran toda fuerza política, principalmente al APRA, que propusiera la unificación de las repúblicas iberoamericanas en un solo estado. Es importante recordar que el APRA, como partido político fundado por el joven peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, tenía como principal objetivo la integración o unificación de todas las repúblicas indoamericanas en términos de Haya de la Torre, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Haya utilizaba indoamericanas porque Indias fue el primer nombre que recibió el continente. Según explicaba el joven dirigente, el adjetivo indoamericana no significaba de ninguna manera la renuncia de la herencia cultural recibida de España, y consideraba que el gran objetivo de la reunificación de las repúblicas hispanoamericanas en un solo y gigantesco estado sería el resultado de la formación de un gran partido policlasista que, integrado por el campesinado, el proletariado, las clases medias y las burguesías nacionales, tomara el poder, por la razón o la fuerza, en cada una de las repúblicas indoamericanas. El APRA, al plantear desde la izquierda la creación de un partido policlasista, le disputaba a la Internacional Comunista en Hispanoamérica el mismo espacio político, y, en consecuencia, ésta se propuso la destrucción del aprismo, que pasó a ser considerado un enemigo mortal al que había que aniquilar. Las instrucciones dadas por la Internacional Comunista a sus militantes de Perú, en particular, y a los de toda América Latina, en general, no podían ser más precisas. Había que erradicar de la conciencia popular la idea de un partido policlasista que luchara por la unificación de Iberoamérica, es decir, por la construcción de la patria grande. A la unificación de la nación indoamericana propuesta por el aprismo, la Comintern oponía, bajo la aparente defensa de las masas indígenas explotadas, la fragmentación territorial de los estados ya existentes para dar lugar al nacimiento de una veintena más de nuevas y pequeñas repúblicas indígenas que serían fracciones impotentes en el concierto de las naciones. La leyenda negra, y el indigenismo, es decir, la causa del indio, entendida como una causa racial y no como una causa social, predicada y fomentada por la Internacional Comunista, siguiendo las directivas emanadas desde la Unión Soviética, tendía a profundizar en la balcanización hispanoamericana, y sus consiguientes impotencia y dependencia, producida tras las guerras de la independencia. En sus objetivos, la Unión Soviética en nada difería de los planteados en su momento por Inglaterra y por Estados Unidos.
Curiosamente, el Partido Comunista de Chile, PCCH, fue uno de los más fieles y consecuentes seguidores de esta política, hasta el punto de que la Constitución de Repúblicas Indígenas es, todavía a día de hoy, una de las principales reivindicaciones que el PCCH tiene como partido. Y a esto se debe la fuerza que actualmente tiene el movimiento separatista mapuche en dicho país, una fuerza que quedó en evidencia en las manifestaciones que en 2019 conmovieron los cimientos del régimen neoliberal chileno. En esas manifestaciones, el Partido Comunista logró filtrar la bandera de una supuesta nación mapuche y fue el responsable de muchos de los actos de vandalismo que sacudieron durante esos días a la sociedad chilena. La leyenda negra resurge en el Caribe. Cuando la leyenda negra, digámoslo una vez más, creada por Holanda e Inglaterra y promovida por Estados Unidos y la Unión Soviética languidecía, porque había sido muy golpeada por la crítica histórica seria, tomó nuevos bríos en el Caribe. El gallego, como llamaba cariñosamente Franco al comandante Fidel Castro, hizo suya la leyenda negra y la convirtió en política de Estado. Los mejores jóvenes de Iberoamérica, los más idealistas, los más sanos moralmente, hartos de la injusticia social que campeaba por todo el continente, se enamoraron por aquel entonces del comandante y asumieron como suyo el discurso negro legendario del jefe de la Revolución cubana. Digamos de paso que optaron por la política de la muerte, que llevó a la aniquilación de toda política. Así, paradójicamente, la leyenda negra nacida por la derecha volvía a renacer por la izquierda y se convertía en bandera del socialismo latinoamericano. Pero como seguía siendo útil a los fines del imperialismo norteamericano, los jóvenes que se enrolaron en las filas del socialismo se convirtieron, sin percatarse de ello, en la mano de obra más barata del imperialismo yanqui al que supuestamente se proponían combatir. Establecida en Cuba la leyenda negra como doctrina oficial de la revolución, los órganos del Estado se encargaron de promover, divulgar y difundir, en toda nuestra América, cualquier obra literaria, cualquier ensayo histórico, cualquier artículo académico con pretensión científica o cualquier panfleto que denigrara la obra de España en América. De esta manera, así como Inglaterra fomentó la brevísima de Bartolomé de las Casas y como durante la Guerra Fría la CIA promovió el Doctor Zívago de Pasternak, la inteligencia cubana impulsó el libro Las venas abiertas de América Latina, del uruguayo Eduardo Galeano. Y estos son hechos que ciertamente ocurrieron, independientemente de la buena voluntad de Bartolomé de las Casas, de Boris Pasternak y de Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina, publicado en Montevideo en 1971, cuando Galeano tenía apenas 31 años y escasa formación en historia y economía, se difundió en Latinoamérica como un reguero de pólvora y se convirtió en el texto de cabecera de los jóvenes de izquierdas latinoamericanos durante más de 40 años. En abril de 2009, los propagadores de la leyenda negra recibieron un regalo inesperado durante la Quinta Cumbre de las Américas celebrada en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, regaló a Barack Obama un ejemplar del libro de Galeano, que saltó de la posición 60.280 de la lista de los títulos más vendidos de Amazon a la 10ª en apenas 24 horas. De nuevo, esta vez por el impulso dado por el presidente Chávez, líder del socialismo del siglo XXI, el libro de Galeano, con independencia de la calidad de su contenido, comenzó a estar nuevamente de moda entre la juventud latinoamericana. Sobre la solidez intelectual del libro de Galeano, es útil recordar la siguiente anécdota. Durante la Segunda Bienal del Libro y la Lectura de Brasilia, en abril de 2014, Galeano dejó atónito al auditorio al declarar: "No volvería a leer Las venas abiertas de América Latina, porque si lo hiciera me caería desmayado. No sería capaz de leer el libro de nuevo, porque cuando lo escribí no sabía tanto sobre economía y política". Hay que destacar y ponderar la sinceridad y la humildad de Eduardo Galeano, pero también habría que decir que fue generoso consigo mismo, porque el gran novelista, en lugar de decir no sabía tanto, debería haber dicho no sabía nada. Más allá de la anécdota, lo importante es remarcar que, así como en el siglo XIX el libro de Bartolomé de las Casas hizo del libertador Simón Bolívar una víctima de la leyenda negra, en el siglo XX el libro de Galeano hizo del autodidacta presidente Hugo Chávez una nueva víctima de esa misma leyenda negra. Tanto Bolívar como Chávez, sin quererlo y sin siquiera imaginarlo, estaban sirviendo al imperialismo cultural inglés y al imperialismo cultural norteamericano. Las ONG y la leyenda negra.
Aproximadamente a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, cuando comenzaron los preparativos para la conmemoración del V-centenario del descubrimiento de América, numerosas ONG empezaron a realizar la misma labor de difusión de la leyenda negra que antes habían realizado los órganos de inteligencia de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Decenas de ONG, con sede en Ámsterdam, Londres o Nueva York, comenzaron a financiar congresos, seminarios e investigaciones sobre la conquista española de América, y cientos de sus rubios miembros, investigadores, profesores y estudiantes, comenzaron a recorrer la América cobriza y morena predicando la leyenda negra. En un interesante artículo publicado en el semanario Marcha, el 23 de octubre de 1986, Jorge Abelardo Ramos, retratando el clima de época que se vivía, afirmaba: "Se está extendiendo en América Latina un nuevo motivo de división. Con motivo del comienzo de la celebración del V-centenario del descubrimiento de América, se han multiplicado las manifestaciones, ingenuas a veces, pérfidas otras, de repudio a la España de la conquista y la evangelización. Por el contrario, se glorifica a las razas indígenas. Algunos estudiantes de antropología, en Salta, proponían retirar la estatua del virrey Toledo y sustituirla por la de Túpac Amaru I. Ciertos cantantes, como Víctor Heredia, con liviano bagaje histórico, condenan la supuesta matanza de 50 millones de indios. Y hasta las llamadas juventudes políticas integradas por todos los partidos, izquierda o derecha, que han sido cómplices de todos los golpes militares realizados contra el pueblo en 40 años, declaran fecha fasta el 11 de octubre y nefasta el 12 de octubre. El historiador bonaerense llama la atención sobre la presencia masiva de numerosos intelectuales anglosajones que recorren las universidades y calles de las grandes ciudades hispanoamericanas hablando de la leyenda negra, a lo que Ramos, poniendo el dedo en la llaga, apunta. Por las calles de Buenos Aires vagan manifiestos difundidos por rubios de ojos celestes que defienden al indio. En un reciente congreso de americanistas celebrado en Bogotá, la mayoría de los concurrentes, formada por anglosajones y europeos en general, condenó la crueldad española en la conquista y rehusó fijar la sede del próximo congreso de americanistas en España. Prefirieron designar a Holanda, que saqueó durante 3 siglos a Indonesia y no dejó ni a un hijo, ni una iglesia, ni una cultura, ni una lengua en su secular explotación. En el Museo Ricardo Brenard, situado a las afueras de la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, se exponen un juego de vajillas y unos jarrones utilizados por los holandeses durante su ocupación del norte de Brasil. Un cartelito aclara: los ocupantes holandeses llevaron de volta quase todos os móveis e objetos usados no Brasil. Esos objetos fueron repatriados desde Holanda a Brasil para ser expuestos en el museo. Cuando los holandeses se retiraron de Pernambuco en 1654, después de 24 años de ocupación, no dejaron en Brasil ni siquiera los muebles. Es decir, Ramos se había quedado corto. Destaquemos que el historiador no se conforma con describir una situación que le parece por demás extraña, sino que trata de encontrar la clave histórica que explique esa extraña situación. Todo esto posee un sentido. El imperialismo anglosajón, calvinista, combate a la Iglesia católica, no en nombre de la libertad de los indios americanos, sino a causa de la lucha por la influencia de los imperios anglosajones en América. Esto ya era viejo en tiempos de Felipe II. La leyenda negra antiespañola nació en Inglaterra como fruto de la rivalidad comercial y del dominio de los mares. Oliverio Cromwell la elevó a la categoría de doctrina nacional. Los americanos del norte, inmigrantes ingleses, no tendrán dificultades para examinar su propia historia. A diferencia de los españoles que mezclaron su sangre con los indígenas, de otro modo no existiría el criollo, ellos mataron a todos. El mejor indio es el indio muerto, dice el proverbio norteamericano. La explicación, que hunde sus raíces en la historia, que el historiador realiza es impecable, aunque intuye que debe haber también una importante razón geopolítica en el asunto. Así, en este sentido, Ramos sostiene. Y resulta que ahora recorre la América Latina, unida en territorio, religión, lengua, costumbres, tradición histórica, y mestización profunda, una campaña contra España, realizada en la lengua de España o Portugal, aunque traducida de otras lenguas y otros intereses. Muy noble resulta la tesis de la defensa de los indios. Pero muy sospechoso el origen. Pues separar a las masas indígenas o negras de las criollas o blancas de la actual nación latinoamericana es acentuar las condiciones de esclavización general y de la balcanización hasta hoy lograda.
Se trata, y he aquí el servicio que rinde una vez más la izquierda y los progresistas al imperialismo, de separar a las etnias, después de haber separado a las clases y a los estados del magno proyecto bolivariano. Es una campaña contra la nación latinoamericana. En la misma línea de pensamiento, el periodista y ensayista boliviano, enrolado en las filas del socialismo, Andrés Solís Rada, en su ensayo Pugna de modelos civilizatorios, indigenismo o estados continentales, afirma que la leyenda negra y el indigenismo como modelo de cambio civilizatorio es un engaño. Solís Rada sostiene categóricamente que todas las ONG que en Bolivia patrocinan a los indigenistas, sean estas de buena o de mala fe, están financiadas por los grandes bancos anglo-norteamericanos, por los paraísos fiscales, nidos de la corrupción mundial, por el gobierno de Estados Unidos a través del USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y por las grandes compañías petroleras que han teñido de sangre la historia de Iberoamérica y del tercer mundo. Agudamente, Andrés Solís Rada afirma que, aprovechando la generalizada sensibilidad social que originó la conmemoración de los 500 años de la colonización hispánica, el darwinismo social, después de usufructuar durante siglos la supuesta superioridad de unas culturas sobre otras, tras proclamar que el pensamiento occidental es la máxima conquista del pensamiento contemporáneo, afirma ahora que sus fundamentos tienen el mismo valor que los usos y las costumbres tribales cuyas prácticas condenan a los pueblos de la periferia hispanoamericana al subdesarrollo y a la impotencia política. Andrés Solís Rada, una de las figuras más destacadas de la izquierda boliviana, sostiene que el fundamentalismo indigenista es una construcción neocolonial, ejercitada por pseudoizquierdistas, para destruir los estados nacionales inconstituidos, e impedir la construcción de un estado continental iberoamericano, único instrumento político capaz de enfrentar con éxito a las grandes compañías transnacionales, al capital financiero internacional y a las grandes potencias del siglo XXI. Andrés Solís Rada presenta como caso paradigmático el de una ONG que predica la leyenda negra y el fundamentalismo indigenista a fin de fomentar la fragmentación territorial de los estados hispanoamericanos. Nos referimos a la organización Mapuche International Link, MIL, creada en la ciudad de Bristol el 11 de mayo de 1996, que sustituyó al Comité Exterior Mapuche, CEM, organización que venía operando desde 1978. La sede de la nación mapuche funciona en el Reino Unido, 6 Loche Street, Bristol, que tiene varios intereses geopolíticos en el Atlántico Sur, razón por la cual, gracias a su poderío atómico y al de la OTAN, ocupa las Islas Malvinas, Sandwich del Sur, que pertenecen a la Argentina. Cabe añadir los enormes intereses empresariales de Gran Bretaña en la región cordillerana, fronteriza entre Argentina y Chile. Los araucanos, hoy denominados mapuches, llegaron a territorio argentino a partir del siglo XVII. Este proceso, conocido como araucanización de la Pampa, ocasionó el casi exterminio de puelches, tehuelches y pampas. Todo parece indicar que se quiere englobar a los pueblos aborígenes de la región para impulsar una nación mapuche, en territorios argentinos y chilenos, dentro de los planes trazados en Bristol y apoyados por las embajadas británicas de Chile y Argentina. Coincidiendo con las apreciaciones de Andrés Solís Rada, el analista Federico Adisi observa que numerosas ONG son hoy el instrumento utilizado por las grandes potencias para generar los denominados conflictos de la cuarta generación con la finalidad de lograr la desestabilización y fragmentación territorial de los estados periféricos. Con apoyo de los grandes centros de poder mundial, parte la idea de implantar la cuestión de pueblos originarios en las naciones hispanoamericanas como estrategia de balcanización, es decir, de secesión territorial. En el conflicto mapuche y de la RAM se ve claramente la mano de Gran Bretaña a través del Enlace Mapuche Internacional, conducido por el chileno y ex-MIR Reinaldo Mariqueo con sede en Londres y voz de su ONG en Naciones Unidas. Este es uno de los arietes con los que se pretende atacar la soberanía argentina nada menos que mediante la creación de un estado mapuche en el sur de Argentina y Chile. La batalla por el nombre. El nombre de las tierras y de los pueblos que las habitan desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego está ligado, para la mayoría de los autores que han tratado este asunto, desde el uruguayo Arturo Ardao al mexicano Leopoldo Cea, a la identidad, y para nosotros resulta claro que un pueblo se aliena al designarse con un nombre falso. Los términos América Española y América Hispánica fueron usados y aceptados por todos los hispanoamericanos sin ningún cuestionamiento desde antes del proceso de independencia y hasta prácticamente 1852, fecha de la creación del Segundo Imperio francés.
Fue el ideólogo de Napoleón III, el político y economista francés Michel Chevalier, 1806-1879, en su libro Cartas sobre América del Norte, publicado en 1836, el primer intelectual en elaborar el concepto de una América culturalmente latina en contraposición a una América anglosajona. Sin embargo, Chevalier no utiliza en su libro la expresión América Latina. Para él, la historia de la humanidad era la historia de la lucha entre culturas o razas antagónicas. Así que se enfrentaba la raza latina contra la raza germana, incluyendo esta a los anglosajones, en un combate que se había trasladado también al Nuevo Mundo, donde una América del Sur católica y latina trataba de resistir el avance arrollador de una América del Norte protestante y anglosajona. Nada más lógico para Chevalier que Francia, la primera y más poderosa de las naciones latinas, estuviera destinada a liderar a las naciones hermanas que en América libraban una lucha mortal contra la raza anglosajona. El 2 de diciembre de 1851, Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la Segunda República Francesa, dio un golpe de Estado y disolvió el Parlamento. Un año más tarde, el 2 de diciembre de 1852, aniversario de la coronación de Napoleón I, Luis Napoleón Bonaparte se proclamó emperador de los franceses con el nombre de Napoleón III. Desde el golpe de Estado, Michel Chevalier apoyó incondicionalmente a Luis Napoleón Bonaparte y en reconocimiento de ese apoyo fue elegido senador en 1860. Como señala Mónica Quijada, en total coherencia con estas ideas tempranas, 2 décadas después de la aparición de su libro en 1836, Chevalier se convertiría en uno de los más fervorosos partidarios de la invasión de México por parte de las tropas de Napoleón III. A la inversa, y no casualmente, las propuestas iniciales de Chevalier coincidían plenamente con la justificación ideológica del programa expansivo del emperador, que apelaba al proyecto de unidad de los pueblos latinos. La incorporación a este programa de los países latinos de América permitiría a la nación líder, Francia, asegurarse recursos imprescindibles para su desarrollo industrial y tecnológico, por un lado, y frenar la expansión de los competidores anglosajones, por el otro. De ahí la importancia de la idea inicial de Chevalier de que al otro lado del Atlántico existían poblaciones que podían reclamar su pertenencia a ese concepto amplio de raza latina. En 1850, también en Francia, el comerciante y escritor Benjamin Pujol, 1807-1872, en su obra Estudios de los intereses recíprocos de la Europa y la América, Francia y la América del Sur, sostendrá que Francia debe intentar frenar en el continente americano el expansionismo de Estados Unidos porque las naciones al sur del Río Grande comparten con Francia la misma civilización y nada tienen en común con los Estados Unidos. Evidentemente, influenciada por Chevalier y Pujol, una parte sustancial de las élites hispanoamericanas que, culturalmente, eran profrancesas y consideraban que París era la meca de la cultura universal, comenzaron a utilizar el adjetivo latino asociado al nombre América en los inicios de la década de 1850, y generalmente en el marco de viajes a Francia. Así lo hicieron el poeta dominicano Francisco Muñoz del Monte, 1800-1875, y el ensayista chileno Santiago Arcos Arlegui, 1822-1874, que bajo la influencia del pensamiento de Chevalier manifestaban que en América la raza latina estaba sufriendo la agresión de la raza anglosajona. El 22 de junio de 1856, el escritor chileno Francisco Bilbao Baquín, 1823-1865, en una conferencia que dictó en París titulada Iniciativa de la América. Idea de un Congreso Federal de las Repúblicas, afirmaba la existencia de una raza latinoamericana. Claramente marcado por el pensamiento de Chevalier, Bilbao sostenía que dos razas, dos culturas, dos civilizaciones se encuentran en un combate mortal por dominar el mundo. De un lado, la cultura sajona materialista. Del otro, la cultura latina espiritual. Bajo esa misma influencia francesa, el 15 de febrero de 1857, el ensayista y poeta colombiano José María Torres Caicedo, 1830-1889, que antes siempre había empleado el término América Española, fue el primer escritor que utilizó el término América Latina en su poema intitulado Las dos Américas, publicado en París en la revista El Correo de Ultramar. A partir de 1864, Torres Caicedo se instaló en la capital francesa y se convirtió en el encargado de dirigir la parte política de la revista, publicada en español entre 1842 y 1886, que desde 1852 se había convertido en el órgano de propaganda de la política cultural de Napoleón III y del Imperio francés.
Así, podemos afirmar que desde 1864 Torres Caicedo no solo vive en Francia, sino que vive de Francia. Va de suyo, aunque ni Torres Caicedo ni Bilbao lo sostengan expresamente, que solo Francia, la única nación poderosa del mundo latino, podía defender en América la raza latina frente a la demoledora marcha de la raza sajona hacia el sur. Y a partir de 1858, Torres Caicedo únicamente utilizará el término América Latina. En 1861, cuando la expedición francesa a México estaba en su última fase de preparación, en la Revue des Races Latines se utilizó por primera vez, en una publicación gala, el término América Latina. Resulta evidente que Francia aspiraba a borrar y a eliminar del vocabulario de los hispanoamericanos, en la medida de lo posible, los términos y conceptos Hispanoamérica, América Hispánica y América Española, y las élites hispanoamericanas subordinadas culturalmente por la leyenda negra compartían ese objetivo. El gobierno francés se mostró generoso con los hispanoamericanos que colaboraban con su estrategia cultural y no se molestó con aquellos que mantenían una postura crítica respecto a la ocupación francesa de México. Los franceses tenían claro que lo decisivo era la batalla por el nombre. En este sentido, Vicente Romero afirma: a partir de 1860, Torres Caicedo comienza a utilizar y a difundir la expresión América Latina, con el apoyo firme, sostenido y sistemático de la Francia bonapartista. Con el tiempo, Torres Caicedo se transforma en el principal propagandista de la política panlatinista de la Francia imperial en el continente americano. También en 1861, Torres Caicedo publicó un panfleto titulado Bases para la formación de una Liga Latinoamericana, y en 1865 un libro que llevaba por nombre Unión Latinoamericana. En 1875, presidió el primer Congreso Internacional de Americanistas, que se desarrolló entre 18 y el 22 de julio en el prestigioso Palacio Ducal en la ciudad de Nancy, en Francia, durante el cual fue notoria la tendencia a relativizar la importancia del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, la intención de restar valor a la tarea realizada por España en América y el objetivo de alimentar la leyenda negra española de la conquista de América. Así, Paul Gafarrell presentó un trabajo titulado Les Feniciens en Amérique, en el que sostenía la tesis de que los fenicios habían descubierto América. Benedict Groendals presentó una ponencia titulada Note sur la découverte de l'Amérique antécolombienne, donde reivindicaba el descubrimiento de América por los islandeses. Asimismo, la ponencia de Gabriel Gravier titulada Le Roc de Dighton sostenía que los primeros en llegar a América fueron los escandinavos, que se habrían establecido en Massachusetts en el siglo XI. En la década de 1960, Arturo Ardao, como recientemente lo ha hecho Mónica Quijada, defendió el origen latinoamericano, y no francés, del concepto América Latina. Y tienen razón. Pero más importante que el origen es entender a qué fines sirvió y sirve el término dentro de la estrategia política del imperialismo cultural francés y del imperialismo cultural norteamericano. Curiosamente, cuando Francia fue derrotada en México, Estados Unidos se propuso alcanzar el mismo objetivo cultural, desterrar los términos Hispanoamérica o América Española, que se había propuesto Francia. Los estadounidenses continuaron la batalla por el cambio del nombre y en las universidades norteamericanas comenzará entonces a ser hegemónico el término América Latina. ¿Cuál fue la razón del éxito de la política cultural primero francesa y luego norteamericana? No hay que buscar la explicación en rebuscadas hipótesis que existen solo en la cabeza de los académicos sin criterio político. La verdad es mucho más simple. La razón del reemplazo del término Hispanoamérica por el de América Latina hay que buscarla en los prejuicios que había engendrado la leyenda negra en los hispanoamericanos. Aún los más antiimperialistas, como Manuel Ugarte, tenían vergüenza de llamarse hispanoamericanos, aunque en muchos casos, como el del propio Ugarte, amaran a España. En Hispanoamérica, las modas intelectuales, hasta el día de hoy, se han impuesto desde Francia, Inglaterra o Estados Unidos. El imperialismo cultural norteamericano obtuvo el mayor de sus éxitos en Hispanoamérica después de la Primera Guerra Mundial, cuando logró que la intelectualidad de izquierda, paradójicamente antiimperialista, y luego la sociedad hispanoamericana en su conjunto sustituyeran definitivamente el concepto de Hispanoamérica por el erróneo de América Latina para denominar a la región que se extiende desde Río Grande hasta Tierra del Fuego. Uno de los pocos intelectuales de izquierda que se dio cuenta de que esa mutación implicaba olvidar y renegar de una de las dos raíces constitutivas del propio ser de los pueblos que ocupan ese inmenso territorio, creando así una personalidad esquizofrénica, fue Juan José Hernández Arregui. Por ello, en la segunda edición de su libro ¿Qué es el ser nacional?,
La conciencia histórica iberoamericana, escribió. Esta versión que el lector tiene a la vista es exactamente igual a la primera, salvo en el reemplazo, cada vez que lo he considerado necesario, del falso concepto de América Latina, un término creado en Europa y utilizado desde entonces por Estados Unidos con relación a estos países, y que disfraza una de las tantas formas de colonización mental. No somos latinoamericanos. He explicado ampliamente, en otros trabajos y en este mismo, los orígenes y la confusión concomitante que significa hablar de América Latina con relación a estas tierras. He preferido por ello las denominaciones más acordes de América Hispánica o Hispanoamérica, y cuando se hace referencia al Brasil, hablo de América Ibérica o Iberoamérica.